Comenzamos. Como primer tema, vamos a pasar el tema de recursividad. Claro, mediante Poe. Aquí nos dice que recursividad es una técnica donde una función se llama a sí misma para resolver un problema. ¿Para qué sirve? Resolver problemas complejos de forma simple. Trabaja con árboles. También se puede aplicar algoritmos de backtracking, donde más adelante se les va a indicar qué es backtracking, que es una recursividad avanzada. ¿Está bien? Y elemento clave sería como base, tiene una función y la llamada recursiva continúa el proceso, por eso se llama recursividad. Aquí tenemos un ejemplo donde hay un, hay un, hay un método que es public static de tipo entero factorial y adentro tiene una variable. Y aquí está pidiendo si la variable n es igual a 0 para retornar 1. ¿Está bien? Ya. ¿Les parece muy bien que comencemos con ejercicios? Porque en sí todo eso es lo teórico, no es tanto. Bueno, comenzamos con ejercicios. El primer ejercicio dice así, escribe... perdón. Sí, no estaba compartiendo pantalla. Listo. Como primer enunciado dice, escribir una función recursiva que calcule el factorial de un número entero positivo. Ya. Nuevamente se lo repito. Escribir una función recursiva que calcule el factorial de un número entero positivo. Vamos a comenzar con ejercicios leves, ¿está bien? De menor a mayor, ¿está bien? Vamos a ir de poco a poco de nivel. Ya, perfecto. Comenzamos. ¿Tienen dudas y tienen miedo de hablar? Pueden escribirlo en el chat, ¿está bien? Listo. Creamos la clase factorial. Datos siguen uniéndose. Ya listo. Ya. Borramos toda esta parte. Listo. Ya. Creamos su atributo que va a ser número, ¿está bien? Y su atributo va a ser de tipo privado. Sí, así que ponemos private de tipo entero número. Listo. Ahora creamos su constructor. ¿Cómo se creaba un constructor? ¿Alguien me puede decir? Primero, a quién se llama primeramente? A la clase, ¿verdad? Llamamos por primeramente a la clase, que sería public. Llamamos a la clase factorial. Y adentro ponemos el atributo, que sería de tipo entero número. Esto es el método constructor. Listo. Ahora cambiar, quiero cambiar el atributo, ponerle otro parámetro. Colocamos this.número, que va a ser igual a número.
punto y coma. A esto puedo cambiar los parámetros del atributo, ¿está bien? ¿Todo entendido hasta ahí? Perfecto. Listo. Leemos otra vez el enunciado que dice, escribir una función recursiva que calcule el factorial de un número entero positivo. Listo. Ya está. Necesitamos crear un método que nos pueda dejar calcular. Ya listo. Perdón, siguen ingresando un rato, por favor. Ya. Ahora creamos este método que va a ser public de tipo entero int calcular factorial. Listo. Y colocamos un atributo n de tipo entero. Listo. Ahora vamos a poner que si n es 0 o 1 va a retornar. ¿Está bien? Colocamos if, vamos a crear una condición donde n si va a ser igual a 0 o, o n va a ser igual a 1, tiene que retornar 1. Eh, ¿Algún problema hasta aquí? Para... Estamos usando Java. ¿Tienen alguna duda más? ¿Algún problema que no hayan podido entenderlo? ¿Entienden qué significa esto, verdad? Eso significa o si n va a ser igual a 0 o n va a ser igual a 1, tiene que retornar 1. ¿Está bien? Bien, creo que no hay ningún problema. Y si es que retorna 1 porque debe ser diferente de 0 o diferente de 1 es porque vale 1. Y si en caso recursivo se llama a sí mismo con n-1. ¿Está bien? Vamos a crear un caso recursivo para que se llame a sí mismo n-1. Sería n, debería multiplicar a calcular factorial. n-1. Ya está. Ahora creamos otro método donde podamos ver el resultado. ¿Está bien? Creo public de tipo entero, resultado. Listo. Y aquí voy a pedir el retorno del número. ¿Está bien? Así coloco return, calcular, factorial. Y aquí va a estar la variable del número.
Listo. ¿Alguna duda hasta aquí que tengan? Antes de proseguir. ¿Hay alguna duda o seguimos? Ya, perfecto. Seguimos. Creamos la clase principal. Listo. Borro esta parte. Ya, ya. Ahora vamos a crear el método principal, ¿está bien? Que es public static void main. String. Listo. Vamos a crear un objeto para la clase factorial. Primeramente llamamos a la clase factorial. Factorial. Un objeto, podemos crear el objeto que sea esto. Es una pronunciación de objeto. Y que sea new de factorial. ¿Cómo qué valor le podemos darle a la factorial? ¿Qué valor quieren darle, chicos? Cualquier número. Pueden escribirlo si tienen miedo de hablar igualmente. 5. Ya, perfecto. Ponemos 5. Ya. Ahora vamos a imprimir, ¿está bien? Vamos a imprimir el resultado y llamando al método del objeto. Sería system.out.println. Un rato, ¿quieren ingresar otra vez? Listo. Ya. Colocamos aquí factorial. Más. Ya. Quiero llamar al método resultado. ¿Cómo se hace eso, chicos? Pero escuchen esto primero. Debo imprimir el resultado llamando al método del objeto. Ya tenemos un objeto de la clase factorial. Entonces sería más objeto. Ahora quiero llamar al método resultado. ¿Cómo hago eso, chicos? Eso se ha visto en PO de primer semestre. ¿Cómo se hace eso? Para poder usar el método resultado, ¿cómo lo llamo? Quiero llamar a este método, al resultado. ¿Nadie? Bueno, primeramente, está bien, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Pero te faltó el paréntesis. Pero muy bien. Resultado. Punto y coma. Listo. Aquí se acaba el ejercicio. Vemos si hay un error de sintaxis. Si no lo hay. Listo. Lo hacemos correr. Y la factorial es 120. ¿Alguien lo puede comprobar, por favor? ¿Está bien el resultado? Ya.
Ya. Entonces, todo bien entendido el ejercicio, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Ya, Marco Antonio dice que sí, todo bien. Ya. Pues, ¿podemos seguir con el ejercicio número 2? Perfecto. Ya. Dice, desarrollar un método recursivo que calcule la suma de los primeros n números naturales. ¿Ya? Desarrollar un método recursivo que calcule la suma de los primeros n números naturales. ¿Listo? Vamos a hacerlo en la misma clase, solo vamos a editar. ¿Está bien? Cambiamos este nombre por suma de naturales. Suma naturales. Listo. Y se mantiene su atributo de tipo entero número. ¿Está bien? Solo cambiamos su método constructor y sus otros métodos. Ya. ¿Qué les dije que se hacía para hacer el método constructor? ¿Qué les dije que se hacía? ¿Alguien me puede dictar, por favor? Primeramente, ¿a quién se llama para usar el método constructor? Ya. Luego, Marco, ¿a quién tengo que llamar? Perfecto. Nombre de la clase, que sería suma naturales. Ahora, adentro, ¿qué tiene que estar? No son parámetros, son atributos. Bueno, sí, es casi lo mismo. Ya, perfecto, Marco. Colocamos número de tipo entero, que es int. Listo. Ya. Ahora vamos a cambiar los parámetros, ¿está bien? ¿Cómo se dice eso? ¿Alguien? Perfecto, Marco. This punto. Llamo al atributo, que sería número, que sea igual a número. Listo. Punto y coma. Ahora hago un método recursivo. Ya. Voy a crear un método para que pueda sumar. Otro método que va a ser public. Listo. Que va a ser public. De tipo entero vamos a crear un método sumar. Y adentro va a estar un, un parámetro de tipo entero. N. Todos siguen ingresando. Listo. En caso base, ¿ya? En caso base vamos a crear una condición. Colocamos if. Si n va a ser igual, igual a 1, cerramos, debe retornar 1, ¿está bien? Return 1. Perfecto. Ahora creamos un caso recursivo donde n tiene que sumar, el caso recursivo sería n menos 1. ¿Está bien? Esto es caso base, donde if, donde en la condición de if, de donde n tiene que ser igual a 1, eso es caso base.
debe retornar 1. Pero en caso recursivo, debe retornar n, donde tiene que sumar, y n-1 sería el caso recursivo, o sea, donde la suma de n con el anterior. ¿Está bien? ¿Me dejo entender ahí? Perfecto. Esto es caso base, se lo voy a marcar. Y esto es caso recursivo. Listo. Ya. Ahora vamos a crear un método resultado. ¿Está bien? Sería public resultado. Ya, ya, public resultado, que va a ser tipo entero. Y vamos a pedir que retorne del método resultado su variable. ¿Está bien? Sería return sumar, y dentro va a estar número. Listo. Ahora nos vamos a la clase principal, que es la clase main. Listo. Solo cambiamos esto, ¿está bien? Un rato. Vamos a borrar todo esto. Para crear un objeto, ¿qué se tiene que hacer? ¿Alguien me puede decir? Necesitamos crear un objeto para darle un valor. ¿Por qué Maze? Ya. Maze se usa porque es el método principal, ¿está bien? ¿Te refieres a esto? Puede ser cualquier nombre. Ya, si quieres que coloco tu nombre, Cruz, listo. No afecta en nada. ¿Te refieres a eso? ¿Al nombre de la clase? Main, ¿te refieres al nombre de la clase o qué te refieres? Ya, seguiremos mejor. Ya. Ahora quiero crear un objeto. ¿Alguien me puede indicar cómo se hace eso? ¿A quién tengo que llamar primero? Mm, lo cambié a Cruz. Ya no es main ahora. Ya. Para crear un objeto, tengo que llamar primeramente a la clase. ¿Y la clase cómo se llama? Se llama suma naturales. ¿Está bien? Lo copio y lo pego aquí. Listo. Y eso debe ser igual a, otra vez llamamos a la clase, suma naturales, y le damos un valor. ¿Qué valor quieren darle, chicos? 8. ¿Está bien? 8, punto y coma. Ahora vamos a imprimir. Y acuérdense que para llamar un método tenemos que usar el objeto que hemos creado. Y el objeto igual puede ser cualquier cosa. Puede ser, podemos usar marco. Listo. El objeto puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. ¿Está bien? Ya, imprimimos. System.out.print. Listo. Sumar. ¿Por qué puff en vez de O? Le has puesto la P antes que la U en system.puff. Perdón. Error de ortografía. Listo, ya está. Gracias por eso, Wanda. Listo. Ahora
llamo al objeto. El objeto ahorita le hemos cambiado, es marco. Sería más marco. Punto. Ahora llamamos al método. El método que necesitamos para ver el resultado es resultado, ¿verdad? Necesitamos llamar a este método. Lo llamamos, lo copio. Listo. Punto y coma. Compilamos. La S del system tiene que estar en mayúscula. Listo, gracias. ¿Listo? Ya, compila. Ahora vemos el resultado, ¿está bien? Ya, la suma es 36. ¿Alguien me puede decir si está bien? ¿Alguien lo puede calcular, por favor? ¿Sale 36? Ya. Dana hizo el cálculo y sale 36. Ya, perfecto. Seguimos con el siguiente ejercicio. ¿Tienen alguna duda o no veo? Antes de seguir con el siguiente ejercicio, ¿tienen alguna duda sobre el código que no hayan podido entenderlo muy bien? Ya, perfecto. Seguimos. Ya. El tercer ejercicio dice, implementar una función recursiva que determine si una cadena es palíndromo. ¿Está bien, Dana? Comparto. Pueden sacarle foto o captura igualmente, pero igual se está grabando la clase, Dana. Listo, seguimos. Dice, implementar una función recursiva para calcular la potencia de un... No, perdón. Implementar una función recursiva que determine si una cadena es palíndromo. ¿Ya? Debemos implementar una función recursiva que determine si una cadena es palíndromo. ¿Listo? Vamos a realizar el ejercicio. El nombre de aquí lo cambiamos por palíndromo. ¿Está bien? Ya. Cambiamos esto. El atributo va a ser ahora texto. ¿Está bien? Y como es texto, ¿qué se usa? Si no es número, ¿qué se usa? ¿Vamos a entender? Okay, o sea, si es número, se debe usar boolean, int, double, ¿verdad? Pero si es texto, ¿qué se usa? Perfecto, Marco. String, texto. Ya. Ahora vamos a realizar el método constructor. ¿Qué les dije que se llamaba primero? ¿A quién debemos llamar primero? Perfecto, Dana. Llamo a la clase primero. Sería palíndromo. Listo. Y adentro, ¿qué debe estar? ¿Qué debe estar adentro? Perfecto, Marco. Debe estar el atributo. Y llamamos al atributo que sería string texto. Listo. Ahora debemos cambiar los parámetros, ¿está bien? Que sería this.texto
debe ser igual a texto. Listo. Punto y coma. Seguimos. Ya. Ahora vamos a crear un método recursivo donde debe verificar, ¿está bien? Si, o sea, vamos a meter letras y a la vez números y eso tiene que verificar, ¿está bien? Y para poder verificarlo vamos a hacerlo tipo boolean. Public, colocamos boolean, verificar. Y vamos a llamar al atributo de texto. Listo. Ahora, escuchen esto. Caso base. Si tiene 0 o U o 1 es letra, ¿está bien? Si tiene 0 o 1, letra. Colocamos una condición donde if length. Texto lo estoy abreviando por esto, ¿está bien? Listo. Igual a 1. Ya. Si tiene 0 o 1 es letra, ¿está bien? Ya. Retorno. Que es verdadero. Listo. Y true va a significar que es palíndromo. Listo. Y también se los coloco. Caso base. Si tiene 0 o 1 letra. Listo. Ahora vamos a crear otra condición para comparar la primera y última letra. ¿Está bien? Colocamos la condición donde if texto.char aquí va a estar 0 igual a otra vez texto. Estamos comparando la primera y última letra, ¿está bien? Otra vez char texto.length. Menos 1. Ya. Y hemos hecho ahorita la llamada recursiva. ¿Está bien? Y si comparamos y nos retorna un falso, significa que no es palíndromo. False. Eso significaría que no es palíndromo. Listo. Ya. Ahora vamos a hacer una llamada recursiva, quitando los extremos. ¿Está bien? Return, donde vamos a verificar si el texto punto substring 1, texto.length.
¿Todo entendido hasta aquí? ¿Todo entendido hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda que tengan antes de seguir? ¿De cuál de todos? ¿De cuál de todos, Marco? Ya. O sea, le elimina la primera letra y elimina la última letra. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Colocamos Ana. Ya, Ana, la de medio se salvaría, ¿verdad? La N se salva, se salva. Ya. ¿Me entiendes, no? N se salva. Un ejemplo de Ana. La N está en el medio, ¿verdad? ¿Y cuál se salva? La N. O sea, tanto la A de la izquierda y de la derecha se eliminan. Lo mismo de, podemos poner radar. Se eliminaría la R y la otra R. ¿Y qué quedaría? Quedaría ADA. A eso se refiere la última llamada recursiva. ¿Pudiste entender, Marco? Está bien. Esto hace que eliminen los extremos, ¿está bien? Sería. Listo. ¿Otra duda más que tengan, chicos? ¿O tú entendido hasta ahí? Bueno, seguimos. Listo. Ya. Ahora vamos a crear nuevamente un objeto, ¿está bien? ¿A qué llamamos primeramente? ¿Alguien me puede decir? Vamos, Marco. ¿Tú sabes? Perfecto. A la clase. Será palíndromo. Listo. El objeto se mantiene y cambiamos esta clase igualmente. Listo. Ahora, ¿qué nombre podemos crear? Un nombre. Ana. Ana. Perfecto. Ya. Ahora voy a eliminar esto un momentito, por favor. Ya un rato que se me olvidó poner esto. Listo. Ya. Ahora hacemos una pregunta. ¿Está bien? Es palíndromo. Signo de interrogación. Más el objeto es marco. Punto resultado. Nos hemos olvidado el resultado. Un ratito, por favor. Creamos el método de resultado. Public, que va a ser de tipo boolean. Resultado.
Listo. Adentro va a estar el retorno, verificar y su atributo, texto. Listo. Ya hemos llamado al método de resultado, punto y coma. Ya. ¿Alguna duda, chicos, antes de que la haga correr? ¿Alguna duda, chicos? Ya. Entonces la hago correr. Ya. Me dice que es palíndromo y es verdadero. Bueno, es palíndromo, era mi pregunta y sí, es palíndromo. Ya. Entonces, Ana es palíndromo, ¿sabe? Quiero intentarlo con otro nombre. ¿Lo dejamos ahí o quiero intentarlo con otro nombre? ¿Seguimos al siguiente ejercicio? Ya, seguimos al siguiente ejercicio. Ya. Están viendo que poco a poco estamos subiendo de nivel, ¿está bien, chicos? Si tienen alguna duda, con confianza, díganme y yo les explico. ¿Está bien? Ya. El siguiente ejercicio. Crear un algoritmo recursivo que calcule la potencia de un número, base exponente. ¿Está bien? Aquí ya te está dando dos atributos, base y exponente, ¿está bien? Y de tipo entero. Sí, sería de tipo entero. ¿Está bien? Ya tenemos dos atributos aquí, base y exponente. Crea un algoritmo recursivo que calcule la potencia de un número, base y exponente. Ya. Entonces ya vamos a la clase, se va a llamar potencia, ¿está bien? La clase se va a llamar potencia. Potencia. Listo. Ahora llamamos a sus dos atributos, que es base y exponente, de tipo privado. Private, de tipo entero, base, punto y coma. Ahora su otro atributo, de tipo privado, exponente. Listo. Ahora debemos hacer su método constructor. ¿Alguien me puede dictar, por favor? Ya vamos a la clase. Sería potencia. Y ahora adentro debe estar sus atributos, ¿está bien? Que sería int base, coma, int exponente. Listo. Ahora debo cambiar sus parámetros, ¿está bien? Que sería tis.base igual a base, punto y coma, tis.exponente debe ser igual a exponente. Ahora voy a crear un método recursivo, ¿está bien? Que va a ser public int calcular. Y adentro va a estar el exponente, pero lo voy a abreviar con x. ¿Está bien? Listo. Ya, ahora vamos a crear un caso base, ¿está bien? Todo elevado a 0 es 1, ¿está bien? Creamos una condición donde
if va a decir que el exponente, si es elevado al 0, tiene que retornar 1. 1, punto y coma. Todo elevado a 0 es 1. Listo. Esto es caso base. Listo. Ahora hacemos el caso recursivo. Listo. Caso recursivo. Que la base debe multiplicar a calcular, ¿está bien? Buscamos return, donde base debe multiplicar a calcular. Y dentro de calcular debe estar el exponente menos 1. Punto y coma. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Bueno, ya, seguimos entonces. Ahora creamos un método, el método resultado, que va a ser public resultado, que es de tipo entero. Listo. Aquí tiene que retornar calcular, ¿está bien? Debe retornar del método calcular con su atributo exponente. Retorno de calcular con su atributo de exponente. Listo. Listo. Nos vamos a la clase main, donde debemos cambiar este nombre y llamar a la clase actual, que es potencia. Ya tenemos el objeto, cambiamos igualmente esto. Listo. Ya. ¿Alguien me puede dar una base y un exponente, por favor? Vamos, ¿alguien? Está bien. 2,6. Listo. Esta va a ser la base y el exponente. Voy a borrar todo esto. Listo. Potencia más el objeto y llamando al método. ¿Está bien? Lo compilamos, modelo de sintaxis, lo hacemos correr. La potencia es 64. ¿Alguien lo puede calcular, por favor? ¿Alguien puede decir si está bien? Ya, perfecto, está bien. Los demás hicieron su cálculo para verificar si está bien. Ya, perfecto. ¿Tienen alguna duda ahora con el código? Que no hayan podido entenderlo muy bien. ¿Todo entendido? Para seguir con el siguiente ejercicio. Ya, perfecto. Ya, seguimos con el quinto ejercicio. Es Fibonacci. Esto ya lo vieron en primer semestre, pero igual, lo vamos a hacer. Dice, resolver el problema de la serie Fibonacci utilizando recursividad. Listo.
resolver el problema de la serie Fibonacci utilizando recursividad. Ya, lo hacemos. Borro toda esta parte. Borro igualmente el nombre. Ahora se va a llamar Fibonacci. Fibonacci. Listo. Fibonacci va a tener solo un atributo que va a ser número. Colocamos private de tipo entero número. Punto y coma. Ya. Ahora hacemos un método constructor que va a ser public de tipo entero, calcular, y llamamos a su atributo. Perdón, me equivoqué aquí. Se tiene que llamar a la clase que es Fibonacci y adentro debe estar su atributo que es número. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiar sus parámetros, que sería tis.número debe ser igual a número. Punto y coma. Ya. Ahora creamos un método calcular para el recursivo. ¿Está bien? Public de tipo entero calcular. Dentro va a estar un atributo de tipo entero que va a ser n. Listo. Y ahora, en caso base, ¿está bien? Vamos a hacer en caso base. Les coloco caso base. Caso base, vamos a colocar una condición. Si en la condición dice, si if n es igual a 0, va a retornar 0. Y en el segundo valor, donde if n si es igual a 1, va a retornar 1. ¿Está bien? Creamos la condición donde n si va a ser 0, debe retornar 0. Este va a ser el primer valor. Listo. Ahora hacemos otro if. Si n es igual a 1, debe retornar 1. Esto va a ser el segundo valor. Listo. Ahora creamos el caso recursivo. Creamos return, calcular, donde n debe ser menos que 1, más calcular, donde n tiene que ser menos que 2. Donde n debe ser menos que 2. Punto y coma. Listo, ahora creamos el método resultado. Colocamos public resultado, donde tiene que retornar el método de calcular con su atributo. ¿Está bien? Colocamos return, calcular, con su atributo que es número. ¿Te entendido hasta aquí?
Perfecto. Nos vamos a la clase main. Cambiamos todo esto. Listo. Ya vamos primeramente a la clase. La clase se llama Fibonacci. Fibonacci. Creamos un objeto. Un objeto, por favor. ¿Cómo podemos llamar a este objeto? ¿Alguien puede decir? Vamos, cualquiera. Mesa, casa. Ya, casa. Ya tenemos el objeto casa, donde va a ser igual a new. Y vamos otra vez a la clase Fibonacci. Y ya. ¿Qué valor quieren darle al Fibonacci? ¿Qué valor? ¿Les parece bien 6? Le podemos dar un valor con decimal. Es de tipo entero. Hicimos que de tipo entero. ¿6 les parece? Ahí está. Ya. Sí. 6 está bien. Punto y coma. Y ahora lo imprimimos. Cambiamos esto por Fibonacci. Fibonacci. Y cambiamos el objeto por casa. Listo. Lo hacemos correr. ¿Alguien me puede decir si está bien? ¿Está bien? ¿Hicieron sus cálculos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Entienden, verdad? De que por qué es 8. Chicos, ¿entienden, verdad? De que por qué es 8. Dan, dice que no. Ya. Vamos a hacer un ejemplo aquí ya. Un rapidito. Ya, colocamos n. N va a ser igual a 0. Y... yo no encuentro una flecha. Ya, una flecha. Ya, entiendo que n va a empezar por 0. Y su siguiente, diremos su siguiente fase. Saben que si es 0, va a retornar 0, ¿verdad? Eso hemos quedado. Aquí en la condición de if. Si es 0, va a retornar 0. Colocamos 0. Listo. Ahora n va a ser 1 ahora. ¿Y qué va a retornar si es 1? 1 Uno. igualmente, ¿verdad? Listo. Ahora si n es 2, ¿qué va a retornar? 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, porque es n menos 1. En retorno calcular hemos puesto donde n debe ser menos que 1. ¿Está bien? Para hacer bien los cálculos. Ya. Ahora otro. N si es igual a 3, ¿cuál va a ser ahora su valor? 2, ¿verdad? Ahora si n, perdón, si n va a ser igual a 4,
Su valor va a ser, 3. exacto. Ahora sí, n va a ser igual a 5. ¿Cuál va a ser su valor? ¿Cuál va a ser su valor? 4. No. Si es un mismo número, va a retornar el número que es. Y pasaría a ser número 5. Ya suma de 2. ¿Está bien? ¿Me Ya, puedes volver a repetir? ya. Si aquí sabemos donde si n es 0, va a retornar 0. ¿Ya? Y si n va a ser igual a 1, va a retornar 1. Ya. Ahora si n va a ser 2, se resta. Va a ser menos que 1 y sería 1. ¿Está bien? N menos 1 sería 1. ¿Entienden, verdad? Sí, hasta ahí sí, pero no entiendo por qué n es igual a 5, va a tener que ser 5. Eso es lo que no entiendo. Perdón. Ya te lo voy a hacer de otra forma. ¿Está bien? Para que me entiendas. No más bonito. Te voy a explicar de que por qué calcular 5 es 5. ¿Está bien? Ya. En sí es mayormente suma esto. Ya. Pero entiendes, ¿no ves? De que por qué el 0 y el 1 retorna, ¿no ves? Porque comenzamos desde 0, luego comenzamos 1 y retorna a estos dos, ¿verdad? ¿Entiendes eso? Sí, eso sí entiendo. Vamos a calcular el 2. Sería 1 más... Te lo voy a dejar despacio. 1 más 0 sería igual a 1. 1, ¿verdad? Estamos calculando el 2. ¿Está bien? Sí, Ya. Ahora vamos a calcular el 3. Sería 1 más 1 sería 2. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, Y ahora calculamos el 4. Sería 2 más 1. El resultado sería 3. Perdón, 3. ¿Verdad? ¿Me dejo entender hasta ahí? sí, sí, sí. Ya. Ahora calculamos 5. Calcular 5 sería 3 más 2. El resultado sería 5. ¿Me dejo entender hasta ahí? O sea, escúchame esto, cada número Fibonacci es la suma de los dos anteriores, por eso, ¿está bien? Ah, ya he Por eso, entendido. eso es Fibonacci. Ahora sí, En primer semestre sí, creo o que sea, se hicieron hacer Fibonacci, ¿verdad? sí. Eso es Fibonacci, o sea, cada número de Fibonacci es la suma de los dos anteriores, por eso es así. ¿Me dejo entender Ah, ya, ahora? ya entendí. Ya, está bien, ahora ya está. Ya entendiste. ¿Los demás entendieron, pudieron entender? ¿Tienen alguna duda? Ya, los demás entendieron perfectamente. Ya, listo. Con el código ya se entendió, seguimos al siguiente ejercicio, ¿está bien? ¿Todos dicen sí? Ya, perfecto.
Sería el número 6. Dice, diseñar una función recursiva que cuente cuántos dígitos tiene un número entero. ¿Ya? Diseñar una función recursiva que cuente cuántos dígitos tiene un número entero. Vamos a realizarlo. Borramos todo esto primero para que no se confundan. Listo. Cambiamos el nombre por contar dígitos. Listo. Bien. Va a tener un atributo, ¿está bien? Va a tener un solo atributo. Su atributo va a ser número, de tipo entero. Colocamos private, de tipo entero, número. Punto y coma. ¿Ya? Ahora hacemos un método constructor. ¿Eso qué significa? Que tenemos que llamar a la clase, que es contar dígitos, y dentro de la clase poner el atributo, ¿está bien? Colocamos public, contar dígitos. Ahora dentro debe estar su atributo, que es int número. Listo. Y ahora debemos cambiar los parámetros del atributo, que sería this.número debe ser igual a un número. Punto y coma. Ya. Ahora vamos a crear un método que va a ser contar para usar luego el método recursivo. ¿Está bien? Colocamos public de tipo entero contar y adentro va a estar un atributo. ¿Está bien? Int n. Listo. Ahora escuchen esto. Esto es en caso base. ¿Está bien? Caso base. If. Vamos a crear una condición donde n, si es menor que 10, va a retornar 1. ¿Está bien? Que solo tiene un dígito. ¿Está bien? Return 1, punto y coma. Aquí se los dejo que es un solo dígito. Listo. Ahora hacemos el caso recursivo. Caso recursivo donde tiene que retornar 1 más contar y adentro debe estar n dividido por 10. Se divide entre 10 en el caso recursivo, ¿está bien? Caso base, un solo dígito, ¿está bien? Y en caso recursivo, divide entre 10. Punto y coma. Divide entre 10. Listo. Ya, ahora creamos un método que va a ser resultado de tipo entero. Creamos public de tipo entero resultado. Debe retornar el método contar con su atributo número. Listo. Punto y coma. Ahora nos vamos a la clase main, donde borramos todo esto. Ya. Y llamamos otra vez primeramente a la clase. La clase se llama contar dígitos. Y ahora un objeto. ¿Alguien, por favor? Cualquiera que se les ocurra. Que se los venga primero a la mente. Luz. ¿Está bien? Va a ser igual a new. Otra vez llamo a la clase. Contar dígitos. Ahora denme
números, para contar dígitos. 20. 20, 1, 2, 3, puede ser. ¿Les parece bien este número que he escrito? Ya, dan ahí sí que sí, está bien. Punto y coma. Ya, borro toda esta parte. ¿Qué va a ser? Contar dígitos. Y cambiamos el objeto por lo que hemos cambiado ahorita. Por luz. Un error de sintaxis. Lo hacemos correr. Ya, hay 5. Verificamos si hay 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, está bien el ejercicio. ¿Alguna duda que tenga? ¿No? Ya. No hay dudas en el código. Haremos un hito más, ¿está bien? ¿Les parece un hito más y cesamos la clase? ¿Está bien? Con eso estaríamos acabando recursividad. Ya. Ahora hacemos el siguiente ejercicio que dice implementar un método recursivo que invierta una cadena de texto. Ya. Si dice texto, usamos strings, ¿está bien? Ya nos da ahí como una chanchulla, cadena de texto. Usamos string. Ya. Me voy aquí. Todo esto lo borro para que no se confundan. Ya. Invertir cadena. Listo. Ya. Su atributo va a ser de tipo privado string texto. ¿Está bien? Private string texto. Punto y coma. Ahora debemos hacer su método constructor, donde va a ser public invertir cadena. Estamos llamando a la clase. Ahora llamamos a su atributo, ¿verdad? Va a estar string texto. Abrimos una llave. Listo. Ya. Ahora ¿qué debemos hacer? Cambiar parámetros, ¿verdad? Lo cambiamos. Sería this.texto debe ser igual a texto. Punto y coma. Listo. Ahora vamos a crear un método para poder invertir el texto. ¿Está bien? Y luego usar el caso recursivo. Listo. Creamos el método que va a ser public string invertir. Llamamos al atributo string texto. Listo. Esto es en caso base. Caso base. Ya, vamos a crear una condición. If texto is empty. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Listo. Que una condición donde if texto punto is empty debe retornar texto. Pero retorna vacío. ¿Está bien? Aquí lo dejo. Retorna
vacío. Listo. Ahora, en caso recursivo, ya, debe retornar, invertir, el texto punto substring 1 más el texto punto char, que va a estar 0. ¿Alguna duda ahí, chicos? Bueno, no hay dudas y seguimos. Y ahora vamos a crear un método resultado, ¿está bien? Coloco public string resultado. Ya. Aquí debe retornar del método invertir más su atributo, ¿está bien? Debe retornar invertir más su atributo, sería texto. Listo. Nos vamos a la clase main, cambiamos el nombre y cambiaremos todo. Listo. Llamo a la clase invertir cadena. Y ahora debemos crear un objeto. ¿Qué objeto quieren darle, chicos? Tablet. ¿Tablet? ¿Tablet o Sí, tablet. tablet? ¿Se escriben? Que sí, creo que se escribe así. Bueno, a new, llevamos otra vez a la clase, invertir, cadena. Y ahora adentro deben darme ustedes una palabra para que lo pueda invertir. Está bien, loro. Loro.com. Ya esto lo cambiamos por invertir. Y esto lo cambiamos por el nuevo objeto, que es tablet. Lo hacemos correr. Ya, lo he invertido. En vez del oro es or all. Está bien. O sea, sí lo he invertido. ¿Alguna duda que tengan? Ya, los demás chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿Será que invierte la palabra somos? Somos, lo veremos, a ver, somos. Pero sería lo mismo, invertido sería lo mismo, pero te lo veo igualmente.
¿Ves? Es lo mismo. Somos invertidos, es lo mismo. Ya. ¿No tienen duda, no ve, chicos, para terminar la clase? Ya. Todo bien entendido, entonces. Ya. Por hoy día acabamos con recursividad. Mañana podemos comenzar con nodo, listas y enlazadas. ¿Está bien? Perfecto. Sobre mañana creo que son las elecciones. ¿Les gustaría pasar clases? Mañana. ¿Qué dicen los demás? O hago una encuesta en los grupos de WhatsApp. ¿Les parece? Sí, mejor hago una encuesta. Está bien, chicos. Ya se pueden retirar de la clase. Dentro de media hora, una hora, ya va a estar subido esta clase en YouTube y les paso el link, ¿está bien? Les voy a pasar el link Cruz. Es la primera clase grabada. Es la primera clase José Cruz que estamos haciendo. Es la primera clase. Ya. Con esto se termina la clase, chicos. Se pueden retirar. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir a mi número privado. ¿Está bien? Bueno, entonces acaba. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Se cuidan. Chao, chao.